Bueno, os presento el último coche que voy a intentar reparar. Se trata de un Alfa 33 de la marca Giesa. Y bueno, diréis que de estos, pues ya habéis visto muchos. Es enorme, ¿eh? Hablamos de 2 palmos de coche. Y bueno, creo que es curioso que comentemos. Este vídeo va a ser un poco largo. Va a ser un poco largo porque creo que vale la pena. Vale la pena explicarlo todo. Lo que veis, pues en un principio es un coche que si le damos la vuelta, pues bueno, ya diréis todos, nada, pues un coche más salva obstáculos, ¿no? Porque es un coche salva obstáculos. ¿Sí o no? Pues la verdad es que no es un coche salva obstáculos. Deciros que bueno, que el coche es, antes que nada, pues os diré que el coche me falta el limpia cristales delantero que no está, y esta pieza aquí le he tenido que hacer una reproducción. Lo que he hecho porque no la tenía, solo tenía la de esta parte, entonces con esta plastelina de 2 componentes pues he fabricado la pieza contraria. Bueno, es distinta porque, claro, lo que he hecho es aplastarla y sacar el invertido. Aquí los joditos están hacia adentro y aquí están hacia afuera. Pero bueno, oye, como diría Vicens, ni tan mal. Nada, el plástico es de muy mala calidad, es un coche pues de muy mala calidad. Plásticos muy blandichos. Yo calculo que debe de ser pues de finales de los 70, el 78 o por ahí 79, por la calidad del plástico. ¿Por qué? Porque en esa época fue cuando tuvimos la crisis del petróleo, los plásticos escaseaban, eran carísimos, se buscaron plásticos de peor calidad y aquí se nota que es un plástico de peor calidad, mucha peor calidad que, por ejemplo, no sé, los Paya de los años de finales de los 60, principios de los 70. Este se ve un coche peor, incluso peor de lo que normalmente tenía Giesa. Entonces me hace pensar que pertenece a una etapa donde los plásticos, pues, en fin, tenían eh, poca calidad. ¿Y qué os puedo contar? Pues bueno, este coche se fabricó en muchas versiones. Había una versión de ruedas locas, había otra versión que era de fricción, había otra versión que era con cable, había otra versión que era pues correpasillos, y estaba esta versión, que ni es correpasillos, ni va por cable, ni va por nada. Y de hecho, otra cosa es que las ruedas delanteras no tocan el suelo porque lleva ahí abajo se supone que correpasillos. Pues bueno, nada más lejos de la realidad. Estamos ante un coche, en este caso, radioconducido, o lo que muchos diríais un coche teledirigido. ¿Y cómo? Pues bueno, aquí lleva un tetón donde se le pone una antena de medio metro, tal cual, y aquí tenemos esta pieza que nos dice en qué posición está el correpasillos. Ahora se movería hacia adelante, si lo ponemos así, se pondría a marchar hacia atrás, y si le ponemos esto así, pues giraría hacia la derecha. ¿Y cómo se controla esto? Se controla con este pedazo mando que voy a hacer a pasar así para que veáis cómo va pasando. Ahora estamos a mitad de camino de la antena, porque la antena continúa y continúa y continúa, y si intento ponerla toda en la pantalla, pues como que no cabe. La antena tiene como 1,20 m aproximadamente y solo tiene un botón que cuando lo pulsamos hace un ruido que es un chisporroteo. Entonces, ha costado un horror poner esto en marcha, pero un auténtico horror, ¿vale? Porque esto utiliza un sistema para poder cambiar la dirección
del coche, pues utiliza un relé que aquello ni por Dios lo conseguía hacer funcionar. Finalmente he decidido sustituirlo por un relé moderno. Dentro he dejado las piezas que he sustituido y ahora voy a cortar y vais a verlo por dentro. Luego ya veremos si hemos conseguido ponerlo en marcha. Bueno, os voy a contar un poco cómo funciona este coche. Bueno, ya habíamos visto que lleva un sistema de correpasillos, al menos en teoría, pero en la práctica no es así. No utiliza un sistema de correpasillos. En realidad es un sistema con un motor de 3 voltios. Aquí tenemos 6 pilas, de las cuales 4 son para utilizar el sistema de radiocontrol y 2 pilas son de 3 para alimentar el motor que va a 3 voltios. Entonces, cuando giramos el motor en una posición, siempre la rueda gira y avanza. Siempre está adelantando. Cuando cogemos y invertimos la tensión, el motor gira al contrario y en vez de avanzar lo que hace es rotar. Con lo cual rota y para el motor. De esa manera el motor se puede cambiar la posición. Entonces puede avanzar o si rotamos avanzará de lado o si continuamos rotando hará marcha atrás. Y ya está. Las ruedas delanteras no tocan el suelo, son falsas, no sirven para nada. Cuando tocamos el coche, esas ruedas quedan en alto. Aquí podemos ver que no tocan, porque en realidad el que hace el trabajo es el sistema de correpasillos. Bueno, ya sabemos lo que hace. El motorcito o avanza o hace una rotación de las ruedas. Aquí tenemos el sistema de radiocontrol. No es un sistema de radiocontrol como tal, ya que aquí en realidad lo que hace es lo siguiente. Tiene un mando a distancia, que es este. Bueno, aquí está abierto para que lo veáis por dentro, que cuando lo pulsamos, y si vemos de cerca, ahí a la esquinita, a ver si puedo acercar esto. No, a ver, vamos a hacer aquí. No, a ver, ahora sí lo consigo. Ahora. ¿Ves que hace chispas? Bien, ¿qué hace? Lo que hace es generar una interferencia, tal cual. Tal cual. Entonces, esa interferencia que llega ahí, la capta a través de la antena. Ya vemos que esto lleva una antena de 50 centímetros el coche y una antena de 1 metro el mando a distancia. Ya lo veremos luego cómo funciona. Luego lleva un sistema de 2 transistores. Yo creo que es un sistema que se denomina Darlington, si no me equivoco. Si no, pues me lo decís en comentarios. Pero yo creo que es un sistema Darlington. Lo que hace es amplificar. Entonces llega la señal, un transistor la amplifica y el segundo transistor lo que hace es dar continuidad para que el relé se active. Y ya está. Podemos decir que es una interferencia con toda regla, porque esto no lleva ni cristal de cuarzo ni lleva nada. Con lo cual, lo que hace es, cuando tú le das al mando, aquí se genera una perturbación, recoge esa perturbación, la amplifica y le sirve para cebar el transistor, el segundo transistor, y este lo que hace es darle corriente para que el relé se active. Cuando el relé no está activado, el motor funciona en avance y entonces el motor avanza, se mueve el coche, como si fuera un coche, pues como los de Rico, ¿no? Que se adelantan. Y cuando le llega esa perturbación, lo que hace es que el relé se activa y en vez de avanzar, aquí ya no avanza, sino que este motor lo que hace es girar. Girar en sí, cuando soltamos, vuelve a avanzar. Y ya está. Entonces, hay que tener en cuenta que esto en su día, esto está totalmente prohibido, vamos, porque esto ahora mismo, en su momento, hoy en día no pasa, pero en su momento cuando enchufarían el coche, lo que haría es que la primera cadena no se vería. Televisión Española empezaría a llenarse de rayas, porque es esto en realidad lo que hace es interferir el espectro radioeléctrico, generando una interferencia y captando esa interferencia como buena, y ya está. No es un canal de transmisión que uno emite y el otro recibe, no.
es mucho más simple. Es lo que había entonces, no lo podemos criticar. Yo le he cambiado el condensador electrolítico que estaba ya seco, le he cambiado el relé y ya está. Luego aquí lleva unas conexiones que bueno, iban con unos muelles, una presión y tal. Esto daba problemas y al final los he puenteado. Todo es reversible. Conservo todo el sistema del relé antiguo en una bolsita, que además lo dejaré dentro, guardadito dentro, y así siempre sé que estará dentro todo. Y nada, y no tiene más. Esto luego lo taparé, lo pegaré y oye, como si nada. Ahí está, todo montadito y funcionando. Entonces me parece muy curioso, fue muy imaginativo en su momento, tuvieron mucha gracia para encontrar un sistema simple para hacer un coche a radiocontrol. Aquí sí que se complicaron la vida, porque la verdad que aquí, pero bueno, tenían mucha experiencia. Como tenía mucha experiencia la gente de esta alicantina de IBI, pues ellos ya conocían los mecanismos de correpasillos sobradamente y sabían cómo hacer que al girar al revés, pues cambiase el mecanismo. No deja de ser un correpasillos idealizado. Y además, esto no era un coche en sí radio control. Y en la caja te lo decía bien claro, que era un coche radio conducido. ¿Vale? Entonces yo ahora lo terminaré, lo cerraré y bueno, y veremos si funciona o no funciona nuestro invento. Bien, ya tenemos nuestro coche aquí terminado, listo para ver si lo podemos poner en marcha. Antes que nada, os quiero explicar un pequeño detalle muy útil, y es que aquí arriba vemos que tiene pues una flecha que se mueve. Y esto lo que nos indica es la posición en la que se encuentran las ruedas de abajo. De manera que si la ponemos aquí, pues tendremos el coche en línea recta. Entonces, esto nos sirve para cuando lo arranquemos. Si esto lo tenemos así, el coche se irá de lado. Entonces lo giramos, lo ponemos delante y el coche cuando lo arranquemos, pues ya saldrá de frente. Y luego cuando lo tengamos en marcha, esto veremos que cuando lo hacemos girar, esto girará y nos indicará hacia dónde se va a mover el coche. Esto sí, en teoría es muy fácil, en la práctica ya no lo es tanto, ¿vale? Y bueno, vamos a dejar el coche ahí y vamos a coger el mando, que por cierto, no os he explicado que el mando, el cable, lleva en medio en fin, se puede recortar la antena. La podemos hacer más corta para que no sea tan sumamente larga, o bien estirar y sacamos hasta pasa del 1,20 m, 1,30 m aproximadamente. Es una burrada de antena, pero bueno, yo voy a cortarla un poco. Yo creo que nos va a llegar aquí dentro, como hay 3 metros de espacio, pues. Y nada, vamos a arrancarlo y vamos a ver el chisporroteo, si funciona o no nos funciona. Por ejemplo, ahora lo voy a poner para que, a ver, que ahora, bueno, aquí está el suelo también muy sucio. Patina, aquí patina un poco, pero bueno. Se vuelve un poco loco, pero es porque el suelo no está bien ajustado.
Vamos a ponerlo recto, que se vaya para allá. Vemos que cuando está... Uy. Las pilas también están un poco tocadas. Bueno, en definitiva, como veis, esto nos señala cuando pulsamos, va girando y va escogiendo la dirección. No es fácil de hacerlo manejar, ¿vale? Pero bueno. Aquí también está lleno de cosas por el suelo. Se engancha aquí con esta piececita y esto lo atasca. Vale, ya lo hemos quitado. Adelante. Y ahora haremos que vuelvo para atrás. Que no es fácil, que no es fácil. Que yo os digo que esto dominarlo... Pero bueno, en teoría hace la función. Y nada, bueno, ya lo vamos a parar. La verdad es que las pilas también pues están muy usadas, porque como usamos las mismas pilas para todos los juguetes, pues pasa lo que pasa. Bueno, y en definitiva, pues nada, pues un coche más que vuelve a la vida. Hemos recuperado, pues en fin, otro coche. Y nada, deciros que lo que os he dicho, que es un coche de bastante mala calidad. A mí, pues la verdad que, pues hombre, te decepciona un poco, pero bueno, es un cacharro importante, es un coche que la imagen no lo muestra, pero que ya os digo que son, eso, 2 palmos de coche. Bueno, lo que se hacía en aquella época, ¿no? Porque teníamos casas grandes. Y ya está. No tiene más. La curiosidad del sistema de transmisión. Y la verdad que creo que y yo no recuerdo nadie que tenga o sea, ninguna marca que tenga un teledirigido con este sistema. Me parece ingenioso. La época daba de sí para este tipo de inventos. Y nada, simplemente decir que una curiosidad y otro coche que ha vuelto a la vida. Espero que os guste. Venga.